Cuando pensamos acerca de las Naciones Unidas, entonces pensamos exactamente en eso, en una organización política que lleva a las naciones a juntarse. Y eso suena como algo encomiable, elogiable, y la pregunta ¿es todo lo que hay detrás de esto? Recuerden que a la Torre de Babel, Dios separó a las naciones. Ahora, si usted mira la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, este es realmente un edificio bastante fascinante. Es un grande y el nombre Naciones Unidas fue inventado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y se utilizó en la Declaración de las Naciones Unidas del enero del 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones se comprometieron con sus gobiernos para seguir luchando juntos contra lo que ellos llamaron las potencias del eje. Nombre interesante, potencias del eje. Hoy en día hay otro eje que se pelea y que se conoce como el eje del mal. ¿Han oído hablar de eso? El precursor de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, y este fue una organización concebida en similares circunstancias durante la Primera Guerra Mundial y establecida en 1919 en virtud del Tratado de Versailles para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Esto viene directamente de la página web de las Naciones Unidas, así que nada de extraño en eso. Es simplemente la historia. Algo más del mismo sitio web. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre organizaciones internacionales y se elaboraron los estatutos de las Naciones Unidas. Y los delegados deliberaron sobre la base de las propuestas elaboradas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks, y Estados Unidos. Desde el mes de agosto hasta octubre de 1944, fue firmado el 26 de junio de 1945 por 50 países. Polonia no fue representada y firmó posteriormente, convirtiéndose en uno de los 51 Estados miembros originales. Así que comenzó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, cuando los estatutos fueron ratificados por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y por la mayoría de los demás signatarios. Y cada 24 de octubre ellos celebran esta fundación de las Naciones Unidas. Ahora, echemos un vistazo a estos estatutos de las Naciones Unidas. Esta es una pieza muy interesante de la historia. Bueno, Arthur Balfour, ¿se acuerdan de ese nombre? Lo hemos usado antes. Él fue un miembro de los apóstoles de Hort. ¿Recuerdan al señor Hort? Este fue el profesor que ayudó a producir los textos griegos que cambiaron el énfasis de la Biblia.
y eliminaron de la palabra de Dios muchos de los aspectos del poder y de la soberanía de Jesucristo. Y los apóstoles fueron la sociedad secreta que funcionaba en ese tiempo, y Hort era un miembro, así como Arthur Balfour. Arthur fue también el presidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica y pronto se convirtió en el primer ministro de Inglaterra y fue instrumental en la primera Liga de las Naciones. Arthur Balfour fue este. Así que este primer ministro fue también, por supuesto, activo en la redacción original de los estatutos de la Sociedad de las Naciones, y mucho de su contenido formó la base de los estatutos de las Naciones Unidas. Él no solo dirigió la Sociedad para la Investigación Psíquica, teniendo sesiones de espiritismos en su casa, inició un grupo llamado también The Synthetic Society, la sociedad sintética, cuyo objetivo era de crear una religión mundial. Ese es un punto muy interesante a nivel histórico. Y él invitó a Frederick Myers de la Sociedad de Investigación Psíquica a unirse, y juntos crearon el preámbulo de todas las religiones. Y se incluye el dogma: los espíritus de los difuntos pueden comunicarse. Obviamente, si usted pertenece a ese tipo de sociedad, entonces eso es parte de la situación. Así que integrado allí había el deseo de juntar a todas las religiones. Ahora vamos a echar un vistazo a algunas de las historias, de las figuras históricas de las Naciones Unidas. Alger Hiss, él se convirtió en el secretario general después de la creación de las Naciones Unidas el 16 de abril de 1945. En la revista Time se lo llamó uno de los jóvenes brillantes del Departamento de Estado. Fueron Hiss y Joseph E. Johnson, que más tarde se convirtió en el secretario de los Bilderbergers. Así que tenemos a todas las sociedades secretas de nuevo, que escribió gran parte de los estatutos de las Naciones Unidas. Así que masones muy elevados, Bilderbergers, fueron responsables por esos estatutos. Ahora sabemos lo que ellos creen, y ya hemos tenido una conferencia sobre eso, y los que quieren más detalle busquen a esa conferencia, tomando como patrón la Constitución de Rusia y el Manifiesto Comunista. Eso es muy interesante. Así que la Constitución de la URSS es casi idéntica a la Constitución de las Naciones Unidas. Para los que no lo saben, y hay todas las citas, todo lo que les digo tiene una cita, así que por favor nadie se enoje conmigo. Si se enoja, enójese si quiere con quien estableció todo esto. Yo no tengo nada que ver con eso. Recuerde que yo también señalé en anteriores conferencias quiénes son las personas responsables por tratar de llevar todas las naciones juntas bajo un gobierno unitario, y después, detrás de las escenas, entre bastidores, otra organización debe juntar a todas las religiones. Pero este asunto no era el asunto primario o público. Este asunto era conocido más bien en el círculo secreto. Winston Churchill fue el que también era responsable, por supuesto, después de la guerra, en la creación de esta organización en su conjunto. La creación de un orden mundial autodirectivo es el objetivo final hacia el que debemos de luchar. Y las Naciones Unidas forman parte de esto. Charles de Gaulle, quien fue también instrumental, las naciones se tienen que unir en un gobierno mundial o perecer. Así que los grandes personajes que han participado en su comienzo tenían esa filosofía. Luego hubo un hombre, no sé cómo pronunciar su nombre, Trygve, el primer secretario general oficial de la ONU, fue un miembro de alto nivel del Partido Social Democrático de Noruega, que fue, de hecho, una rama de la Third Communist International, una organización comunista llamada Tercera Internacional Comunista. Y luego vino un hombre, Dag Hammarskjöld, él fue el segundo secretario general, y él fue un sueco socialista que abiertamente empujó políticas comunistas. Y luego vinieron U Thant, el tercero secretario general, y él era un marxista. Así que aquí se puede ver cómo la filosofía en el inicio fue programada. Ahora, quiero que entiendan que esto no se trata de un método para volverse anticapitalista, porque los Estados Unidos fue un signatario de los estatutos. Así que, ¿por qué los Estados Unidos firmarían algo que era evidentemente tan contrario a su propia filosofía? Bueno, si se acuerdan del principio hegeliano, donde dos puntos de vista opuestos se establecen en el mundo y ninguno de los dos es el que usted quiere lograr, lo que realmente queremos lograr es una síntesis entre los dos.
Así que lo que se ve, en realidad, se ve a los socialistas